Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Seguramente ya se va a ir sumando más gente también. Les queremos, desde la Asociación de Angiología y Cirugía Vascular de Argentina, queremos agradecerles por su participación. Hoy tenemos de invitado al doctor Leonardo Lucas, de la Sociedad Brasilera de Angiología y Cirugía Vascular. Lamentablemente, el doctor hace 30 minutos me llamó, que acaba de entrar a operar un aneurisma de aorta roto, pero tenemos la presentación grabada de él, así que bueno, la vamos a escuchar. Lamentablemente no va a poder asistir. También lo tenemos al doctor Mariano Castelli, es cirujano vascular y endovascular, coordinador del Centro de Aorta y Tratamiento Endovascular Complejo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Al doctor Juan Paulini, es el actual jefe de servicio del Sanatorio Julio Méndez y el actual presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología. Y también va a estar el doctor Guillermo Garelli, que se está conectando en este momento, que es el actual vicepresidente del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular, cirujano vascular de la ciudad de Córdoba, de acá de Argentina. Vamos a empezar con la presentación del doctor Leonardo Lucas, que ahora ya las vamos a empezar a reproducir. La idea es que después de hacer las preguntas, tenemos unos invitados y unos panelistas de excelente nivel, y que bueno, podamos quitarnos y hablar sobre el tema y todas las dudas que tengamos. Así que Gastón, si querés reproducir ya la presentación. Buenas noches. Me gustaría agradecer a Leandro por la invitación y voy a intentar hablar un poco de la experiencia de la ecografía intravascular en la enfermedad arterial periférica y aorta. Me llamo Leonardo Lucas, soy cirujano vascular y vivo en Niterói, Río de Janeiro. La angiografía es una proyección 2D de una anatomía tridimensional compleja. Lo que miramos en la angiografía es el luminograma y no puede dar informaciones privilegiadas. Aquí vemos la diferencia del luminograma para la ultrasonografía intravascular. Entonces, IVUS, que es intravascular ultrassom, lo que queremos es mirar hacia adentro, ¿no? Y esto es la información de dentro hacia afuera. See from the inside. Y esto es un concepto que hoy tenemos que trabajar, que es el concepto de la terapia guiada por imágenes. El IVUS es la herramienta de imagen ideal para ayudar a guiar los procedimientos endovasculares periféricos debido a su facilidad y precisión para determinar diferentes parámetros de imágenes, incluidas las mediciones de la sección transversal luminal e información precisa sobre morfología de la lesión, como los diámetros reales de los vasos, el grosor de las paredes o capas, la longitud, forma y volumen de las lesiones, posición de la lesión dentro de la luz, si es una lesión concéntrica o excéntrica, tipo de lesiones, si es fibrótica, necrótica, calcificada y mixta, y cualquier presencia, extensión de cogajo de la íntima, disección arterial, ulceración de la placa, presencia y volumen de trombo. IVUS no solo brinda información diagnóstica por procedimientos, sino que también puede guiar la elección del método terapéutico apropiado, ayudar en el despliegue preciso de los dispositivos endovasculares y verificar la eficiencia del procedimiento. La medida que los procedimientos endovasculares se vuelven cada vez más complejos, el éxito técnico y clínico dependerá del grado de precisión de la terapia guiada por imágenes. IVUS es relativamente fácil de usar y puede estar ampliamente disponible a pesar del costo, pero requiere cierta experiencia en las interpretaciones de imágenes. Sin embargo, el IVUS es un elemento importante en las intervenciones vasculares actuales y futuras,
y debería formar parte de los programas de formación y de la práctica habitual de todos los especialistas vasculares. Esto es como trabajamos nosotros. Tenemos 2 salas de hemodinamia y ahí tenemos 2 equipos, el equipo de Boston y el equipo de Philips. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del uso de IVUS? Dimensionamiento del vaso, área luminal, longitud de las lesiones, tipo de placa, medida de placa, estenosis, movimiento de la pared de los vasos, estrategias de tratamiento optimizadas basadas en la morfología y la geometría, posicionamiento de las lesiones concéntricas o excéntricas, presencia y volumen de trombo, presencia y extensión de flap, disecciones y ulceraciones, identificación de puntos anatómicos, guía de liberación de endoprótesis o estentes en la zona de aterrizaje, para que enseñe la longitud de las lesiones, reducción del uso de medio de contraste y la reducción de exposición de X-ray. Entonces tenemos dos tipos de catéteres. Los catéteres rotacionales que tienen que hacer 360 grados para que haga la captura de la imagen, y los catéteres multielementares, que son el guía se queda en el centro y los rotacionales se queda siempre adelante del ultrasonido. Entonces tenemos el catéter OptiCross 18 de Boston, que es un catéter rotacional, y tenemos el 35, que también es un catéter rotacional de Boston. Todavía no tenemos ese dispositivo 35 en Brasil. Y el portafolio de Philips tenemos el 14, el 18, el 35 y el catéter de reentrada Pioneer. Entonces, ¿es necesario el uso de IVUS en tratamiento endovascular? Y ahí, esta es una pregunta que tenemos que hacer. Lo que hago hoy es que en 100% de mis casos yo utilizo IVUS. Entonces, el IVUS tenemos la medición de la arteria o de la vena en los procedimientos endovasculares. Elegimos el dispositivo más adecuado, con menor ganancia de lumen, el tamaño del balón, para que no hagamos una hipoexpansión o mismo un balón más grande, una hiperexpansión. Lo mismo pasa con el stent, por la mala posición, ¿no? Porque se optó por un stent menor. Y también nos auxilia en la técnica intimal o subintimal y muchas veces de entrada. Evaluación de disecciones, elevación de las placas, de las lesiones, locuciones, evaluación de estenosis residuales, infraexpansión del stent, evaluación de la hiperplasia neointimal, identificación de puntos anatómicos. Entonces, esa es la experiencia de mi grupo, que desde agosto de 2007 hasta junio de 2023 hicimos 1927 IVUS intervenciones percutáneas y periféricas. Entonces, en 2018 empezamos a utilizar la tecnología IVUS con el CO2 y hoy ya tenemos 418 casos hechos con cero contraste. Aquí está para que vea que la gran mayoría de los casos que hacemos IVUS es miembros inferiores, carótidas y aneurismas. Y se puede ver que los procedimientos venosos son un número mucho menor, porque tenemos mucho más casos arteriales que venosos. Entonces, aquí para que vea el IVUS intraluminal, que es el lumen verdadero, que tenemos que buscar hacer las recanalizaciones con el preparo del vaso siempre luminal, y el IVUS subintimal en el falso lumen, para que vea que con el IVUS podemos medir el tamaño correcto de la femoral superficial. Ejemplo de esta que tiene 8 milímetros. Aquí una oclusión total con el IVUS, el catéter intraluminal. Una oclusión intristent con el IVUS intraluminal. Lo mismo que hablé anteriormente. ¿Cuál tendrá mejores resultados? ¿Las recanalizaciones intimales o las recanalizaciones subintimales? En mi experiencia, creo que la intimal hace un mejor, con el mejor preparo de vaso vamos a tener mejores resultados. Para que vea, el stent en D es porque fue hecho subintimal. Entonces, no hubo preparo del vaso y el stent se queda así. Esto no es mejor lo que este. Lo que tendremos que buscar son stentes circunferenciales con lumen circunferenciales.
Entonces, ¿cuál tendrá mejor resultado? El stent circunferencial. Entonces, aquí se ve una hiperplasia intrastent. La capa media es una cosa que empezamos reciente a estudiar porque empezamos a mirar que de paciente a paciente tenemos pacientes con capas medias más hipertróficas y si eso tendrá o no resultado a largo plazo. Aquí tenemos una poplitea con una arteria poplitea con una hipertrofia de la capa media y ve que es una arteria de 2.9. Entonces, normalmente utilizamos stent o balón 5 o 6 y en esta arteria en 3. Entonces, si utilizamos un balón 5, vamos a agredir mucho esta arteria. Y aquí tenemos un NIVUS en una arteria normal, un NIVUS en una oclusión, y ahí un NIVUS en la arteria sin preparación y una arteria preparada con el jet stream y donde logramos una ganancia luminal. Ver la ganancia luminal que logramos y el catéter estaba inchimal. Entonces, se liberó el stent farmacológico Eluvia y post acomodación tendremos un stent circunferencial. Aquí una imagen de una placa excéntrica con el chroma flow, una imagen con la lesión concéntrica, una úlcera penetrante, una disección con chroma flow, una disección de arteria ilíaca donde se puede mirar en falso ictrolumen. Aquí tenemos una placa con una hemorragia intraplaca y aquí tenemos una arteria normal, la A, la B, una lesión excéntrica, la C, un flap y la D, una oclusión, una lesión. Entonces, cuando hablamos de aneurismas, la primera cosa que tenemos que buscar es la vena renal izquierda, que aquí está. Una vez que te encuentras la vena renal izquierda, vas a encontrar el tronco celíaco, la mesentérica y las renales con más facilidad para que haga las mediciones del colo proximal. Y después se hace el pullback hasta las hipogástricas. Entonces, aquí está la vena renal izquierda y aquí la aorta abdominal. Aquí lo mismo, tenemos la medición del cuello proximal y la vena renal izquierda y la aorta y la arteria renal derecha. Y aquí tenemos el probe de Leibus y la guía contralateral. Para que vea el tamaño de ese aneurisma, el campo visual de este catéter es 6 centímetros. Entonces, aquí también podemos mirar el tamaño del aneurisma. Y en esta parte podemos mirar la renal derecha, la renal izquierda y el tronco y la mesentérica superior y tendría un trombo y cuello, un trombo posterior. Aquí ve el aneurisma con un trombo mural y con una área luminal chica. Lo mismo aquí se puede ver la bifurcación y la vena cava. Aquí tenemos placas instables porque ve que tiene son diferencias de gris, de la color gris. Entonces, cuando tiene mucha diferencia es porque son placas instables. Aquí para que vea un aneurisma, también se ve la vena renal izquierda, el cuello proximal, el aneurisma y tenía una estenosis en la ilíaca derecha que fue preparada. Lo que hacemos es que hacemos marcaciones con agujas para que después de hacemos AIVUS, marcamos con aguja para saber dónde aterrizamos proximal y dónde aterrizamos distal. Y aquí está la imagen de AIVUS después que se liberó la endoprótesis. Aquí tenemos también otro caso con la vena renal derecha. Se puede ver una accesoria derecha, el trombo mural y las ilíacas, donde se hace todas las mediciones a través del IVUS. Y aquí tratado con endoprótesis. Una otra cosa importante es la confirmación de engage contralateral, que nos auxilia mucho el IVUS. Tú entras, te ves que está dentro del gate y ya te hace el pullback hasta la hipogase que hace la medición de esa extensión para optar por el tamaño de la endoprótesis contralateral. Para que haga las mediciones de los accesos de endoprótesis abdominales y torácicas. Aquí tenemos el IVUS de la aorta torácica, donde se puede ver el tronco brachicefálico, la vena inominada, la carótida común izquierda, la subclave izquierda, la endoprótesis posicionada abajo de la subclave izquierda. Aquí tenemos el IVUS también de secciones de aorta torácica.
donde se puede ver el falso lumen y el true lumen, y después de la endoprótesis liberada, para que vea que el tronco celíaco, la mesentérica y las renales salían de la luz verdadera. Cuando hablamos de carótida, el IVUS en carótida, es porque como la arteriografía, dependiendo de las posiciones, no se puede ver lesiones. Y en esta carótida tenemos un grado de estenosis grave, y en las tres incidencias no se puede ver. Entonces, cuando hacemos el IVUS, aquí se puede ver que tiene una lesión crítica de más de 80%. Entonces, después de tratado con el stent, siempre confirmamos el IVUS con la ganancia luminal. Aquí fue un caso que hicimos la semana pasada de una trombosis de cava y de ilíacas y de la femoral derecha, donde hicimos ecos y IVUS después, y con una recanalización total de todo el segmento iliocaval y femoral. Un aneurisma de aorta torácica, también lo hicimos con el IVUS, todas las mediciones, optamos por el tamaño de la prótesis por el IVUS. Una carótida, una estenosis crítica calcificada, siempre utilizamos IVUS en las carótidas. Aquí un aneurisma de ilíaca isolado, donde hicimos un procedimiento con CO2 y IVUS y una endoprótesis ramificada de Jotec y el resultado final. Este fue un paciente que lo hicimos un aneurisma roto, un aneurisma muy grande, que hicimos IVUS y ahí está el resultado final. Aquí una doença aortoilíaca también, con bastante patología en la aorta. Siempre utilizamos el IVUS para saber el tamaño del dispositivo que vamos a utilizar. Otro aneurisma de aorta abdominal, donde el IVUS también nos auxilia mucho. Aquí también otro aneurisma de aorta abdominal con CO2 y IVUS con cero contraste. Otro grande aneurisma de aorta abdominal con cuello hostil y angulado, que hicimos todo el procedimiento con IVUS y CO2. Para el seguimiento femoropoplito también utilizamos mucho CO2 y IVUS, ¿no? Y puede ver la recanalización de una oclusión larga de segmento femoropoplito. Aquí otra oclusión. Aquí tenemos una carótida con una disección, donde puso un Casper, un dual mesh, hecho con IVUS. Esto también fue un May Turner, que hicimos ecos, y después de ecos hicimos el IVUS y el implante del stent, y el resultado final se quedó muy bien. Aquí otro May Turner, también utilizamos el ecos para la fibrinólisis de todo el trombo de segmento fémoro, de vena femoral y venas ilíacas, y con una recanalización total, hecho IVUS y implante de stent. Aquí otro aneurisma donde hicimos la técnica de Chamonix para las dos renales con IVUS, también la hicimos. El resultado final muy bueno. Aquí otro caso donde hicimos una Chamonix y para la derecha, la renal derecha, y utilizamos la endoâncora porque tenía un cuello muy chico, y también hicimos con IVUS. Para la patología aortoilíacas, también, aquí para FAVI, no hicimos la trombectomía con Jet y IVUS, el resultado final muy bueno. Otra carótida con una lesión crítica calcificada. Aquí una carótida de un tronco ovino que utilizamos el acceso por el miembro superior derecho. Las endoprótesis ramificadas tóraco-abdominales, también utilizamos IVUS siempre en todos los casos. Ahí está un caso donde tratamos desde la aorta torácica del arco hasta la bifurcación con 4 ramas. Otro aneurisma de aorta abdominal con CO2. Aquí un May Turner también con IVUS. Otro aneurisma de tórax, donde utilizamos IVUS. Más una carótida, una lesión crítica, y aquí utilizamos el catéter de Philips que tiene en ChromaFlow y puso un dual mesh, un Casper. Aquí tenemos otro aneurisma de aorta abdominal donde hicimos lo caso con CO2 y IVUS con cero contraste.
Aquí tenemos un paciente también con una oclusión, donde utilizamos aquí arriba en la figurita de arriba, ves que estamos utilizando el catéter de entrada y Pioneer, que es un catéter de entrada que tiene IVUS y la recalcitración total. Otro aneurisma con CO2 y IVUS, aneurisma de aorta abdominal, donde utilizamos el CO2 y el IVUS. Otra oclusión larga de segmento femoropopliteo, utilizamos el debooking con Jetstream y después el implante de stent farmacológico Eluvia. Entonces, ¿el IVUS es el nuevo paradigma de intervenciones vasculares periféricas? Te puedo decir que sí. Y cada vez más tenemos que estudiar porque las informaciones que el IVUS nos agrega es que hace con que estudiemos más la patología y optamos por dispositivos más adecuados para que tengamos mejores resultados. Entonces, más una vez, aquí de TrueLumen, entonces, este concepto que tenemos que tratar de hacerlo siempre, que es el concepto de la terapia guiada por imagen, porque cuando aplicamos este concepto, vamos a tener más informaciones y buscaremos mejores resultados. Y lo que puedo hablar es que el IVUS es reproducible y cuando hacemos educación continuada y entrenamiento de los doctores, aquí en esta figura tienen los doctores de Argentina, Guillermo está aquí que participó y hace con que mucho más gente utilice la tecnología. Y esto es el futuro, puede ser. Aquí es una carótida que hicimos IVUS y OCT. Y ve la irregularidad de las placas en el OCT de esta carótida y cómo el sistema de protección cerebral se salió lleno de placa. Eso hicimos en Brasil, que es un protocolo donde todos los operadores seguros, por eso tienen que pagar un honorario al doctor y tiene que liberar el catéter a los pacientes cuando lo solicitamos. Este es el hospital que trabajo yo, que es el Complejo Hospitalar de Niterói, que es un hospital de 650 camas. Muchas gracias y esta es la ciudad que vivo yo. Buenas noches. Bueno, perfecto. Recién escuchamos la presentación del doctor Leonardo Lucas, miembro titular de la Sociedad Brasilera de Angiología y Cirugía Vascular. Para los que se conectaron recientemente, lamentablemente el doctor está operando en urgencia a esta hora y bueno, nos habían mandado la presentación grabada por si había algún tipo de inconveniente, que justamente lo tuvimos. Ahora va a presentar el doctor Mariano Castelli. El doctor Mariano Castelli es cirujano vascular y endovascular, coordinador del Centro de Aorta y Tratamiento Endovascular Complejo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. También nos va a hablar de la utilidad de la ecografía intravascular en aorta. Así que Mariano, te escuchamos. Gracias por participar. La verdad que es un placer tenerte acá. Buenas noches, Leandro. Bueno, gracias a la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular por la invitación. Gracias, Leandro, personalmente por permitirme estar acá. Y bueno, gracias también a la audiencia por estar tan tarde escuchando. Así que paso a mi presentación. Yo no tengo la experiencia que tiene el doctor Lucas, claramente con la cantidad de procedimientos y todo lo que nos ha mostrado. Nosotros con Ignacio de Luca, que es el jefe del servicio, mi socio, hemos empezado a usar el IVUS más recientemente. Y bueno, es un poco lo que quiero hacer, es mostrar algunos casos en donde lo hemos usado y nos ha servido de utilidad, principalmente en patología aórtica. Estos son mis conflictos de interés. Como dije, los escenarios en los que hemos usado es aneurisma de aorta abdominal, disección aórtica, aneurismas tóraco-abdominales, aneurismas de arco aórtico. ¿Y en qué nos resulta útil? Un poco el doctor Lucas ya, la mayoría de estas cosas ya las dijo, pero reforzarlo con imágenes y con casos nuestros. Este es un caso de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal simple. Esto lo hice con un caso que hice con mis dos fellows, excelentes las dos, Camila y Melina. La utilidad en este caso es medir el diámetro del cuello para seleccionar el dispositivo y
como dijo el doctor Lucas, ubicamos la vena renal izquierda, que siempre pasa por delante de la aorta, casi siempre pasa por delante de la aorta, identificamos el cuello del aneurisma, como ven el diámetro 22, 24 milímetros, y esta es la correlación con la tomografía que medía 24 milímetros. Entonces confirmamos con eso el diámetro del dispositivo que queremos utilizar. Una vez que está colocado el dispositivo, subimos la sonda del ultrasonido intravascular. Esta es la imagen que obtenemos, y me quiero detener en dos cosas en las cuales el ultrasonido nos resulta útil. En primera instancia marcamos el origen de la arteria hipogástrica. Yo no le pongo agujas como el doctor Lucas, agarro un marcador y trazo una raya en el monitor. Sé que es más primitivo, pero me resulta más efectivo. De esta manera tenemos una forma sencilla y sin contraste de ubicar el origen de la arteria hipogástrica y medir el diámetro, la longitud de la extensión que tenemos que colocar. Y otro también es de bastante utilidad para confirmar la canulación del muñón contralateral. Tenemos el aneurisma de aorta, el stent del muñón contralateral y la sonda de ultrasonido. De esa manera, a veces cuando nos puede quedar duda si estamos adentro, si no estamos adentro, me ha pasado de poner una extensión afuera del muñón contralateral, y es una experiencia que no quiero volver a repetir. Confirmarlo con ultrasonido, en 3 minutos podemos tener esa certeza, esa tranquilidad. Este es un caso de una disección aórtica tipo B complicada, con isquemia de miembro inferior derecho, una disección tipo B311. Se ve la oclusión de la arteria ilíaca derecha. El paciente consultó con dolor e impotencia funcional del miembro inferior. La puerta de entrada inmediatamente distal a la subclavia, y como vemos en la tomografía, colapso casi total de la luz verdadera a nivel del sector visceral. Así que llevamos al paciente a la sala de hemodinamia, hacemos un doble acceso por arriba y por abajo. Vemos desde el acceso femoral la oclusión de la luz, de la oclusión de la arteria ilíaca. En este caso, este lo hicimos con Patricio Sefferer y Guillermo Fun y Camila. Me gusta entrar con el pigtail, armado, cosa de tener más chance de seguir siempre por la luz verdadera. Confirmamos la posición en luz verdadera y hacemos un acceso con el pigtail, de la misma manera con el pigtail armado, por el acceso humeral. Enganchamos los dos pigtails y nos aseguramos que estén los dos en la misma luz. Una vez realizada esta maniobra, enlazamos la cuerda, subimos la cuerda, un acceso fémoro-humeral, y subimos la sonda de ultrasonido, y acá sí es de gran utilidad, porque para confirmar que la cuerda, que la guía esté siempre en la luz verdadera en una disección, me parece sumamente importante para no llevarnos el disgusto de poner la endoprótesis en la falsa luz o tener alguna sorpresa. Esta es la imagen que obtenemos con el catéter de ultrasonido intravascular. La imagen la acelero a propósito, pero ahora me quiero detener en algunas imágenes que son muy interesantes para ver. En primer lugar, se ve en esta imagen el colapso de la luz verdadera por la luz falsa, y yo creo que esta imagen, y una que voy a mostrar después, hacen que uno entienda el mecanismo fisiopatológico de la compresión dinámica de la disección aórtica, y cómo se ve que a nivel de los troncos viscerales la luz verdadera está casi completamente colapsada. Y lo otro, que también es interesante para mostrar en esta imagen, es el origen de la arteria mesentérica superior, y acá confirmamos que la mesentérica superior se origina en su totalidad de la luz verdadera. Es lo que vemos acá: la luz verdadera, la luz falsa, y la correlación con la tomografía, donde se ve el origen de la mesentérica superior desde la luz verdadera. Una vez que aseguramos el correcto posicionamiento de la guía a la luz verdadera, ya podemos avanzar con el procedimiento con más tranquilidad. En este caso pusimos una endoprótesis ramificada subclavia, una Castor.
para preservar la circulación de la subclavia izquierda, y ya se ve en la angiografía la expansión de la luz verdadera. Quedaba por resolver la oclusión, la estenosis de la ilíaca derecha, así que ponemos un stent autoexpandible a ese nivel y vemos ya cómo recobra el flujo en el miembro inferior derecho, la tomografía de control que muestra exclusión de la disección con remodelación adecuada, un buen remodelado de la aorta torácica y la luz, la circulación en el miembro inferior derecho restablecido. Este es otro caso de disección aórtica, también con un compromiso muy importante a nivel visceral. Se ve la arteria mesentérica superior saliendo de la luz verdadera, con la luz verdadera casi completamente colapsada, así que logramos subir desde el acceso femoral, subimos la sonda de ultrasonido intravascular, y esta es una imagen también muy parecida a la que mostré anteriormente, y vean cómo la luz verdadera está casi completamente colapsada por la luz falsa. Esta imagen es muy gráfica y es lo que vemos en esta otra foto. Así que, confirmada la posición en la luz verdadera durante todo el trayecto de la cuerda, ya podemos subir con dos dispositivos. El primero es un CITAG con Active Control, el segundo es una Zenit, y vemos la angiografía de control donde se ve la expansión de la luz verdadera. Para los aneurismas tóraco-abdominales, un poco también el doctor Lucas ya realizó una mención al tema, pero es de mucha utilidad para ubicar el origen y la posición de los vasos viscerales. Esta es la imagen que podemos obtener en un primer momento, y cuando la analizamos ya detenidamente, como dijo el doctor Lucas, lo primero que vamos a hacer es ubicar la vena renal izquierda. La vena renal izquierda, en este caso tenemos que rotar la imagen original, la vena renal aparecía sobre el sector izquierdo de la pantalla, entonces tenemos que rotar la imagen y ubicar la vena renal izquierda siempre en la parte anterior a la hora 12, y una vez ubicada la vena renal izquierda, eso nos va a servir de referencia para ubicar la arteria mesentérica superior primero, el tronco celíaco y luego las arterias renales. Eso es lo que hacemos. Entonces, después de ubicar la vena renal izquierda, ya ubicamos el tronco celíaco y vemos cómo es la correlación con la tomografía. La arteria mesentérica superior, también buena correlación con la imagen tomográfica. La arteria renal derecha, originándose a las 10, y un poco más abajo, la arteria renal izquierda a las 3:30, también buena correlación con la imagen tomográfica. Este es un caso de una paciente con un aneurisma tóraco-abdominal, un reemplazo de aorta previa con degeneración aneurismática del sector del tóraco-abdominal de 62 milímetros de diámetro máximo. Es un caso que hicimos con Ignacio y con las chicas. Apenas subimos la cuerda rígida, subimos el catéter de ultrasonido intravascular para hacer el marcado de estas arterias críticas. Y en este caso lo que hacemos es ubicar el tronco celíaco y grabamos la imagen donde está la punta del catéter, se ve la punta del catéter de ultrasonido intravascular, esto es a nivel del origen del tronco celíaco, y la marcamos, ya la nomenclamos como tronco celíaco, y esto nos queda guardado. Y lo mismo con la mesentérica superior. Acá, la imagen no aparece rotada, la vena renal izquierda venía por acá, la mesentérica superior. Esto previamente nosotros con los técnicos les pedimos que roten la imagen para colocarla en sentido anterior. Y acá vemos dónde está la punta del catéter de ultrasonido, entonces a este nivel está la mesentérica superior. Entonces ya tenemos una referencia ósea y una marca del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Entonces, en este caso lo que hicimos fue poner un dispositivo ramificado, un T-branch, ya tenemos la marca, la referencia ósea, podemos canular los vasos con menor radiación, menor inyección de contraste, y vemos, bueno, acá vemos cómo se completa el procedimiento. En este caso dejamos la rama ilíaca permeable para perfusión, para disminuir el riesgo de isquemia visceral. Por último, un aneurisma de arco aórtico, una paciente que tenía un reemplazo de aorta ascendente previo por un aneurisma,
que presentó degeneración aneurismática del arco aórtico y al sector tóraco-abdominal a nivel distal, de 6 centímetros de diámetro, así que lo que hicimos en este caso, lo llamamos, tenemos la suerte de que podemos hablar con Carlos Timarán, que es, ya que estoy, siempre me gusta mencionarlo, Carlos es quien me introdujo a mí en todo este tema de la aorta compleja. Él tiene muchísima experiencia con el uso de ultrasonido intravascular, así que tuvimos la suerte de que Carlos pudiera venir a ayudarnos a hacer este caso. Lo que hicimos fue colocar una endoprótesis ramificada de 3 vasos del arco aórtico. Una vez, bueno, posicionado y liberado el dispositivo, se canulan las ramas, la rama del tronco brachiocefálico, perdón, y una vez canulada la rama, confirmamos con el ultrasonido intravascular la correcta posición de la cuerda dentro de la rama interna del dispositivo, porque lógicamente no queremos poner un stent fuera de esa rama. Lo mismo con la rama de la arteria carótida izquierda, canulamos la rama de la carótida y para confirmar la correcta posición de la cuerda, hacemos el ultrasonido intravascular y confirmamos esa posición. Luego, una vez confirmados esta posición de las dos carótidas, ya seguimos el procedimiento continúa, se implanta el stent de la carótida izquierda en primera instancia. En el caso de la subclavia izquierda, la rama ya está precanulada, por eso no es necesario pasar el ultrasonido intravascular. No lo hicimos porque la rama ya venía precanulada, entonces directamente pusimos el catéter y el stent puente, y por último el stent puente en el tronco brachiocefálico, y luego extendemos con una endoprótesis torácica más, y es la angiografía de control. Lamentablemente la paciente, como había dicho, tenía un aneurisma toracoabdominal, no falleció esperando el segundo procedimiento, pero lo que yo quería mostrar era la utilidad del ultrasonido para la canulación. Entonces, como para concluir, la utilidad de este método de imágenes, de esta tecnología, es confirmar el diámetro del cuello para seleccionar el dispositivo, evaluar los accesos, marcar el origen de las ramas viscerales para reducir el uso de contraste, confirmar la posición en la luz verdadera. Esto me parece tremendamente útil, las disecciones aórticas, y confirmar la correcta canulación de las ramas, de la rama contralateral o de una prótesis ramificada. Eso es todo. Una cosa que yo quería decir, nosotros sí tenemos la sonda del catéter de 0.35 de Opticross de Boston, y esa es la tecnología que estuvimos usando en todos estos casos. Bueno, perfecto, Mariano. La verdad que una presentación bárbara, casos muy lindos. La imagen esa que se ve, la disección y el colapso de la luz verdadera, esa estenosis dinámica, digamos, es impresionante. Sí, eso me parece fantástico, me parece muy pedagógico, sobre todo. A mí me llevó bastante tiempo entender la fisiopatología de las disecciones aórticas, y cuando uno leía compresión estática, compresión dinámica, de qué se trata, yo creo que esta imagen es muy pedagógica para entender qué es lo que está pasando en la disección, en las disecciones cuando hay malperfusión, algún compromiso isquémico. Perfecto. Bueno, excelente, Mariano, gracias. Bueno, están como moderadores también, digamos, el doctor Juan Paulini, jefe del Servicio Sanatorio Méndez, actual presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología, y el doctor Guillermo Garelli, vicepresidente actual del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular. Así que vamos a darle primero espacio a ellos, si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, los escuchamos. Gracias, Leandro, excelente las exposiciones, muy bueno, Mariano, los casos. La verdad, nosotros empezamos con el IBUS en el 2018 y empezamos por el tema venoso, que también nos cambió la historia, sobre todo en la elección
de los stents y en los May Turner y en los cascanueces, pero en la pandemia, gracias a todo lo que aprendimos con el virus maldito, empezamos a usarlo después de las charlas de Tomás Maldonado, que lo había organizado el capítulo de la SBS, empezamos a usarlo casi obligatoriamente en todas las aortas. Y es verdad que lo dijo bien Mariano, porque no lo había explicado la razón de lo primero que tenés que hacer es, sobre todo en los abdominales, es la identificación de la vena renal, porque ahí te ubicás donde corno está el IBUS, es decir, es de gran importancia para marcar la hora 12 y en cierta manera para después ubicarte con las ramas. Hace unas 3 semanas en nuestra primera Castor, el problema, como bien dijo Mariano, fue que cuando estaban los hemodinamistas ubicando la luz, supuestamente con la visión radioscópica creían que estaban en la luz verdadera, y la verdad cuando metimos el IBUS, que lo puso Víctor, se identificó que no estaba en la cuerda, en la luz verdadera, justamente la de la subclavia. Así que es de gran utilidad en la disección, como bien dijo Mariano. Nosotros usamos el de Vulcano, el original. No sé si está Juliana conectada, que todavía no me prestó el de Boston, pero bueno, es lo que nos falta probar. Pero lo que bien dijo Mariano, es decir, lamentablemente no tuvimos curso de formación de IBUS, así que es un tema de lo que uno sabe de anatomía y la ubicación permanente con la tomografía y con el equipo de angiografía. Así que, Mariano, ¿ustedes usan el de 9 French nada más o usan otro frenchaje de los catéteres para dosaje? El de 0.35 es 8 French, el Opticross. Y he usado también el periférico, que es de 0.18, pero me parece que la resolución, por lo menos, todavía no tengo la cancha o el ojo para ver todo lo que mostró el doctor Lucas en patología periférica. Como dijiste, Juan, nosotros es un poco mirar y ir haciendo nuestra curva en base a lo que vamos interpretando. Yo, algunos casos en aorta, cuando estuve con Carlos, él lo usa siempre y muchas de estas cosas se las vi hacer a él, pero en patología periférica no, así que mi principal uso es en patología aórtica, y en venoso, como dijiste vos, en venoso también es, no mostré caso, pero también hemos hecho para dimensionar y para comprobar el resultado de la angioplastia venosa y ver si se necesita una reexpansión del stent. Eso también es útil. Yo, como te dije, he usado los dos, el de 0.18 y el 0.35, que es 8 French, pero creo que me siento más cómodo con el de 35. Perfecto. Y el otro tema, ¿sabés qué? Que el tema venoso, que la vena no es como la arteria, y cuando se te pliega, vos no la ves por la arteriografía, está bien, podés rotar el angiógrafo, pero pones más contraste, y muchas veces no está bien puesto el stent, y eso es lo que viene diciendo Raju hace unos cuantos años, de que la flebografía no es tan certera como lo puede ser una ortografía, así por las características de la arteria. Y ahora me hiciste acordar, nosotros ahora con el tema de usar los aterótomos, la verdad es que también con el IBUS es una garantía de que no hiciste tantas macanas, sobre todo si no hiciste disecciones. Pero es toda una cuestión de aprendizaje. Bueno, uno que es mayor que vos, Mariano, tiene la neurona ya más calcificada, como la tiene Garelli, y realmente hay que aprender a veces a ver lo que uno está viendo. Pero la verdad, como bien decía, terminaba la charla, quizás si uno tiene la posibilidad es obligatorio usar el IBUS porque te garantiza que el procedimiento lo hiciste bien, bajaste la cantidad de contraste, otra cosa que uno a veces desprecia y que es muy importante para el paciente. Y el tema de los costos, que bueno, al sur de Bolivia creo que somos un poco más ricos que Haití, nada más, porque nos fuimos a la miércoles.
Pero bueno, en cierta manera, si uno va a hacer endovascular y tiene la posibilidad, hay que usarlo a toda costa. Eso Sí, me parece que es la lección. en relación a eso, Juliana y Alejandro Profumieri apaguen el audio. El catéter de Boston se puede reesterilizar, 2 reusos le podemos dar. No lo dije, pero bueno, ténganlo en cuenta. La otra cosa que es verdad que a veces es muy diferente la visión que tenés con el Vulcano, ¿no? Con el de 9 French y con el de 5. Si te metés con el de 5 en la aorta es al reverendo, es decir, no tiene mucho sentido porque la verdad se pierde, sobre todo en los aneurismas grandes, no ves nada. Pero la verdad que para un 9 French, para ir a periférico también no es muy lindo, así que cuando podemos elegimos qué tipo de catéter usar, pero la verdad es que ahora ya entramos en la aorta y estamos pensando de entrar primero con el catéter de IBUS. No sé cómo es el catéter de Boston, pero otra de las ventajas que también tiene el catéter de Vulcano es que al estar milimetrado o tiene marcas, vos evitás a veces o si no tenés píxel milimetrado, con el mismo instrumento tenés 2 tipos de medidas, ¿no? Y bueno, cuando pusimos con Mariano la T-Branch, también le sacamos uso al IBUS, pero bueno, son esas cuestiones que cuando uno tiene las cosas las usa, la verdad, para todo. A veces uno se olvida esos minutos de que estamos como estamos, pero es de una gran ventaja poder utilizarlo. No sé el profesor Galeli que está sufriendo, pero no sé si tiene algo para agregar. ¿Por qué sufriendo? No. Hola Mariano, ¿cómo te va? Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, el 0.35 es claramente, cuando uno ve toda la bibliografía, es el que está recomendado en aorta, no es el 0.18 puntualmente. El 0.18 no alcanza, digamos, a poder valorar todo el diámetro de la aorta y todas las necesidades que nosotros tenemos que rescatar del IBUS. Con respecto a lo periférico, con Mariano tuvimos la oportunidad de estar con Leonardo Lucas en Brasil, y yo le decía al gerente de toda Latinoamérica de Boston, digo, mira, esto es un antes y un después. Hay una cantidad de cosas que nosotros no tenemos en cuenta, o no nos damos cuenta, no es que no tenemos cuenta. Nosotros con la angiografía, claramente, por más angiógrafo que tengamos de recontra, ultra, archi generación, la realidad es que el diámetro está subestimado, así como uno puede compararlo, que no tiene un punto estricto de comparación con el ecodoppler, que sabemos que subestima el diámetro, que es operador dependiente, etcétera, etcétera. El ecodoppler, la angiografía, tiene un cierto grado de subestimación en el diámetro con respecto al IBUS. El IBUS es absolutamente de certeza casi total, porque nos da no solamente lo que mencionó Leonardo Lucas, el punto que caracteriza la placa, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque a la hora de colocar un stent o insuflar un balón o lo que uno lleve a cabo en los miembros inferiores, uno no tiene la certeza angiográfica de que tanto el balón como el stent se va a posicionar de la misma manera en todo el trayecto. ¿Por qué? Por la característica de la placa. De modo que si uno tiene IBUS, el IBUS dice claramente dónde y cómo está la placa, qué característica tiene la placa, porque hay cosas que a nosotros nos llaman la atención. Por ejemplo, las placas calcificadas. Siempre pensamos que son las placas que más se complican porque creemos que más se disecan. Y la realidad es que la vulnerabilidad de la disección la tiene la placa blanda y no la tiene estrictamente la placa calcificada, a pesar de que se calcifica. El otro punto es la disección post-tratamiento, que nosotros lo podemos valorar en cierta forma y sabemos que hay una clasificación y que hay ciertos grados de disección que tienen o no compromiso de flujo, pero no sabemos en qué medida y cuán certero es el hallazgo imagenológico que nosotros tenemos con la angiografía para poder deducir
la evolución que puede tener ese paciente en cuanto a restenosis temprana o no. Eso claramente lo marca IBUS. IBUS nos dice a nosotros, bueno, señores, tenés una disección que creíste que no tenía compromiso de flujo y tiene compromiso de flujo. Tenés que tomar otra determinación. O haces una insuflación prolongada si decidís no colocar un stent, y si persiste esa disección con compromiso de flujo por IBUS, tenés que indefectiblemente colocar un stent, te guste o no te guste. Y por otro lado, que eso a nosotros nos da una predicción de la restenosis que vamos a tener futura, que no es un tema menor. Acá no se trata de colocar, yo sé que acá seguramente en el auditorio hay cardiólogos, no, y esto no es una crítica hacia nadie, ¿no? Porque nosotros también creemos que por ahí hacemos cosas correctas y lo hacemos incorrectamente. De colocar stent, yo creo que cuando uno realmente utiliza IBUS, es cuando menos ganas de colocar un stent te da. Aunque puede ser que angiográficamente quede muy lindo, pero la realidad es que cuando uno ve la posición del stent o el implante, la impactación del stent, dice muchas veces, cuidado, porque se ve muy bien con IBUS en un extremo o en el otro, y a lo mejor en el centro, porque tiene una placa excéntrica, el stent no está, digamos, liberado o no está colocado correctamente. Por ende, esto hay que tener mucho cuidado. La realidad es que cuando uno compara IBUS versus angiografía en cuanto a detección de disecciones post-tratamiento, independientemente de que sea stent o balón, el 96% es detectado por IBUS y el 54% se detecta con angiografía. Es una comparación muy, pero muy complicada. Complicada porque es casi el doble. Entonces, creo que es una herramienta que nosotros nos vamos a tener que habituar o familiarizar a utilizarla, porque de eso va a depender. Para mí la palabra éxito yo no la tengo incorporada en mi diccionario, pero va a depender de la buena evolución del paciente a mediano y a corto plazo, que sabemos a largo plazo, sobre todo en patología arterial periférica y en isquemia crítica, que no la tenemos. Pero por lo menos en ese plazo que le dé al paciente para que pueda recuperarse y no tenga restenosis temprana. Y yo lo estoy viendo últimamente y me está llamando la atención, no de nuestros casos que que hacemos a diario, pero estoy recibiendo restenosis muy, muy temprana de pacientes tratados menos de 3 meses. Entonces creo que vamos a tener que reconsiderar el tema de este uso, a pesar de que por ahí las aseguradoras y las obras sociales nos cuestionan el tema del costo. El tema del costo después se traduce, si hacen verdaderos análisis de costo, se traduce en una buena evolución del paciente y eso requiere mucho menos gasto a futuro. Puede requerir un gasto ahora mayor, pero a futuro no. Yo un tema que decís, Guille, que creo que la última clasificación que hizo Ferraresi de la calcificación de las arterias, también la hizo basada usando el IBUS. Y justamente eso te está diciendo como que para elegir el mejor tratamiento, realizar el mejor tratamiento, necesitamos algún elemento más que lo que era la angiografía hasta ahora. Así que totalmente de acuerdo con lo que decís. Ahora, si se te tapan a los 3 meses, lee lo del artículo del New York Times del domingo y listo. A ver, yo creo que locos hay en todos lados y gente deshonesta hay en todos lados, Juan. Me parece que no sé, no era para hablar de esto, pero me parece que el periodista de New York Times, me parece que se fue muy lejos, debería haber sido un poquito más moderado y haber primero investigado un poquito más, y si quería escrachar a alguien lo hubiese escrachado él y no a la comunidad vascular. Me parece a mí, es lo que yo interpreto cuando leí el artículo. Después Mills hizo un descargo bien, correcto, como sociedad, y que creo que este hombre no pertenecía al SBS. Pero yo creo que es universal la corrupción. Ahí están diciendo, no sé si leíste, Mariano, ¿qué opinás vos? Que si se puede hacer el procedimiento nada más que con IBUS. Ahí mostró... Sin angiografía. Se puede hacer sin contraste, digamos. Bueno, el doctor Lucas mostró varios casos incluso con CO2. Yo
no sé si me animaría a no inyectar ningún medio de Exacto. contraste. Sí, con CO2, Claro. pero sí podemos evitar con el IBUS y con el CO2 evitar el uso de contraste iónico, ¿no? El contraste iodado, que es lo que perjudica la función renal de los pacientes. Yo no me animaría a no inyectar nada. A mí me mandó Juliana Suárez de Boston, que le hicieron algunas preguntas. No, primero, creo que vos habías dicho, Juan, del Vulcano que está centimetrado, el Opticross de Boston también está centimetrado, con lo cual cumple la función de un pigtail marcado. En aorta, en las prótesis por ahí complejas, fenestradas, ramificadas, si el IBUS reemplaza a la fusión, la técnica de fusión de imágenes, y cuál sería la ventaja del IBUS con respecto a la fusión. Yo no sé si, yo creo que son todas técnicas complementarias y ninguna es excluyente, y el procedimiento se puede realizar con o sin, no es que es algo excluyente para realizarlo. Yo, a ver, vos dijiste hace un rato que yo soy más joven que vos, Juan, pero tampoco soy tan joven o sí, pero digamos, hace bastantes años que vengo trabajando con esto, y digamos, el IBUS es una herramienta reciente y hemos hecho estos mismos procedimientos sin el IBUS. El IBUS te da una mayor seguridad y muchísima mejor interpretación de las imágenes. Con respecto a la fusión, primero que en pocos centros hay fusión, no todos los centros tienen fusión de imágenes, y esto sí es un software que es muchísimo más caro que tener estos catéteres. Y yo diría, no es que reemplaza, sino que son técnicas complementarias, y bueno, si uno las puede tener, nosotros este caso también lo hicimos, el caso que yo mostré del T-Branch, también tenemos la suerte de tener desde hace poco fusión de imágenes, y bueno, es una herramienta más que tenemos, y usamos el IBUS y la fusión, y todos los métodos nos ayudan a hacer que los procedimientos sean más rápidos, con menos radiación y con menos uso de contraste. Mariano, No diría que uno perdón, reemplaza al otro, sino que se complementan. perdón, Mariano, perdón. No, No, era eso. lo que quería agregar, que me había recién olvidado, recordá que cuando habíamos estado con Lucas, que uno también aprendió esa, aunque lo podía leer o sospechar o pensar, el diámetro de las arterias que uno cree que tienen ese diámetro y no lo tienen. Sí, totalmente. Pasó, o nos pasa por ahí con una, esta tarde mismo, a nosotros nos pasaba con una tibial posterior. Creíamos que era una arteria de 3 milímetros y era una arteria de 3 milímetros y medio. Y fue cuando no tuvimos oportunidad de hacerlo hoy y medirlo por IBUS, pero lo medimos por angiografía y tuvimos que terminar dilatando una tibial posterior con un balón de 3,5. No entré al pie con un balón de 3,5, entré con 3, pero bueno, pero independientemente de eso, hay popliteas que miden 3,5, hay femorales que miden 7 y uno cree que miden 5 porque uno tiene la idea de que anatómicamente todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales o todos los hispanos o blancos o negros o lo que fuese tienen tal o cual diámetro, y la realidad es que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque la angiografía... Sí, Mariano. No, seguís, perdón, pensé que habías terminado. El IBUS nos marca claramente el diámetro real de la arteria, porque el sobredimensionamiento, y de hecho hay un índice que marca claramente que cuando es el sobredimensionamiento por encima de 1,4 empezamos a tener problemas. Y clínicamente, cuando nosotros lo vemos, supongamos que no tenemos la posibilidad del IBUS, cuando el paciente se queja. Cuando el paciente claramente se queja, cuando lo estamos dilatando, pero tiene una queja de un verdadero dolor, es cuando estamos sobreexpandiendo la arteria. Y eso no es bueno, porque tanto la subexpansión como la sobreexpansión son fenómenos que generan restenosis temprana, independientemente de que usemos balones farmacológicos, no importa. Es un fenómeno mecánico el que después termina generando la restenosis. Sí, eso es interesante. No lo mostró Lucas en esta charla, pero sí lo mostró en Brasil, de casos de tibiales que ha estado con balón de 5 porque le puso el catéter y medían 5 milímetros, y uno no se le ocurriría nunca ir con un balón de 5, una tibial, sin tener esta información.
sí, eso es muy importante y muy útil. Perfecto. ¿Alguien más de la audiencia con alguna pregunta, alguna consulta? La verdad que hoy han sido excelentes las disertaciones, también los comentarios de nuestros panelistas. Es una tecnología que está presente y que, bueno, todos lo vemos muy claramente que de grandísima utilidad y que cada vez vamos a tener que usar más. Hacer el ojo, entrenarnos y, bueno, y también una cierta lucha o batalla contra los seguros médicos, las aseguradoras, la cobertura social, como queramos llamarlo. Pero sinceramente en coronario sí es cierto que por ahí un poco más de bibliografía. Yo no soy cardiólogo intervencionista, pero sí he leído algunos artículos más sobre cardiología intervencionista en la patología coronaria, los beneficios. Yo creo que es muy claro lo de beneficio en periférico, quizás falta un poquito más de bibliografía, con un poco más de experiencia, pero que claramente con todas las charlas que vimos hoy y todos los casos que vimos hoy, es una cuestión de tiempo nomás que tengamos un artículo fuerte. Una cosita, Leandro, si no me equivoco, Mm. en las guías, no sé si son las guías europeas de tratamiento de patología venosa, Sí. recomienda que la angioplastia venosa tiene que ser realizada con AIVUS. En Una venosa, recomendación fuerte. en May Turner sobre todo, sí. Y en Sí, las pero- guías que sacamos en conjunto el colegio con la SAC y demás, también pusimos como que era un elemento que en lo posible de usarlas, porque ahí discutí un poco con nuestros amigos y bajé las nuevas, justamente, actualizaciones de Rajku, de Meissner y demás, y de Glowinski, y lo pusimos como que la verdad tendría no estar obligado, pero casi, porque en la patología venosa se nota aún más la necesidad del IBUS para saber si está bien colocado un stent, no solo para que no migre, porque es otro de los problemas, sino realmente para que esté bien tratada la enfermedad compresiva. Así que en las guías argentinas de enfermedad venosa también está eso. Perfecto, sí, sí. Buen dato, Juan, para pelear Sí, con las obras sociales. no, Gracias. justamente, y la otra cosa interesante es que nuestros amigos tienen módulos que los cobran por el uso del IBUS. Así que si nosotros lo usamos, tendríamos que cobrarlo. Es decir, Sí. ¿no? Aunque quiero aclararte que mundialmente los especialistas que utilizan IBUS, los que más han crecido son los radiólogos intervencionistas. Sí, 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 posible. Bueno, tienen un concepto de imágenes diferente. Pero Tenemos bueno, sí. que tener en cuenta eso. No somos nosotros ni los cardiólogos, a pesar de que los cardiólogos claramente son expertos con el tema de las coronarias, eso no cabe duda, porque lo están utilizando muchísimo y tienen un muy buen entrenamiento. Pero en el mundo, increíblemente, son los radiólogos intervencionistas los que están creciendo en la utilización de IBUS, porque lo están implementando en una... Es que también lo que cambió, que hay una cosa que decía Mariano, no sé, el doctor Lucas, los equipos hoy de hemodinamia te traen el IBUS incluido, entonces en cierta manera te facilita mucho las cosas. Yo empecé con el IBUS que traía una carroza más grande que el quirófano más al principio, entonces, y era muy engorroso que te traían el equipo y todo lo demás. Pero hoy en día todos los equipos de última generación te tienen el transductor incluido, el equipo incluido. Eso es muy bueno, me parece que nos ahorra tiempo. Otra cosa interesante que en el colegio, que habíamos comprado unos simuladores, lo probamos con el IBUS, en cierta manera para entrenarse, que eso que si conseguimos algún docente se puede usar después cuando quieran, que es para plantear. Perfecto, Juan. Bueno, les agradezco a todos por la participación, a todos los disertantes, nuestros moderadores, los panelistas y a toda la audiencia. En nombre de Angiología queremos agradecerle a todos. Gracias por permanecer a esta hora, pero bueno, realmente, sinceramente, fue muy productiva y de muy alto nivel científico esta charla. Así que lo esperamos para el próximo webinar, seguramente va a ser el mes que viene. Ya le vamos a confirmar bien el tema y los speakers invitados. Así que bueno, les agradezco a todos.
Un gran abrazo y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Chao, Mariano. Muy buenas Gracias. noches, muchas gracias. Excelente. Buenas noches a todos.